Hola, hola, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida, que el Señor le bendiga. Hoy es 10 de septiembre de 2023 y damos gracias al Señor porque tenemos nuevamente este privilegio, esta oportunidad de encontrarnos a esta hora de la mañana, como todos los domingos, con el fin de presentar eh, un mensaje de la palabra del Señor. El Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de compartir de la palabra del Señor a través de este canal. Y la verdad nos sentimos agradecidos con Dios primeramente y con cada uno de ustedes quienes nos acompañan en nuestras transmisiones de los domingos y quienes ven esta transmisión, este video en otra oportunidad. Es para nosotros el combustible que nos ayuda a mantenernos aquí, no por las cifras, no por los números, sino porque si nadie viera este video, pues no tendría sentido seguirlo haciendo, porque un video para que no lo vea nadie, pues no tendría sentido. Pues el hecho de que, no porque lo vean además, de que usted esté frente a esta pantalla, viendo esta transmisión, viendo este programa y deleitándose en lo que el Señor tiene para decirle a través de su bendita palabra y a través del siervo que Él ha dispuesto para esta mañana, eso es lo que nos motiva a seguir haciendo esto que hacemos. Gracias al Señor porque nos da las fuerzas, nos da este recurso tecnológico, esta plataforma para seguir apareciendo cada domingo, cada semana, con un mensaje de la palabra del Señor. Y nuestro deseo en lo más profundo de nuestro corazón es que lo que presentamos aquí de la palabra del Señor pueda ser de aliento para su vida, de bendición espiritual para usted. Esa es nuestra oración. Así que, insisto, bienvenido, bienvenida y gracias por estar aquí. Queremos recordarles que como congregación tenemos algunas actividades en la semana. Las hacemos en la virtualidad. Los días martes nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Hemos venido en el último tiempo estudiando el libro de los Salmos y hemos tomado la decisión de parar en el capítulo 72, en el Salmo 72, que es el fin de la segunda división del segundo libro de este compendio de Salmos, que es el libro de los Salmos. Entonces, después de eso, vamos a continuar estudiando el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Así que seguimos invitándoles también por ahora este próximo martes, que sería 12 de septiembre, vamos a tener el capítulo 71 del libro de los Salmos. Le invitamos a nuestro estudio bíblico este martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles las damas tienen un espacio especial. A las 7 de la noche también se reúnen, se encuentran las damas en su reunión, insisto, miércoles 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Un precioso tiempo donde comparten compañerismo, comunión y edificación a través de la palabra del Señor. Invitadas todas, no importa la edad, no importa su condición, usted es bienvenida a esta reunión de damas de las 7 de la noche los días miércoles. Y los días jueves a las 6:30 de la tarde nos reunimos para orar los unos por los otros. Presentamos nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias, nuestras peticiones delante del Señor para que Él nos escuche, intercedemos los unos por los otros y tenemos la certeza de que Él responde conforme a su preciosa voluntad, no conforme a lo que cada uno de nosotros queramos o sintamos, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo. Para eso nos reunimos los días jueves a las 6:30 de la tarde, también a través de la plataforma Zoom. Este próximo sábado tendremos una reunión especial presencial para parejas en nuestro centro bíblico del centro de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58-191. A las 7 de la noche tenemos una reunión para parejas. Bienvenidos, bienvenidas en pareja. Vamos a tener un estudio de la palabra del Señor y vamos a pasar un muy buen tiempo juntos.
Todos los domingos a esta hora, a las 8 de la mañana, hacemos esta transmisión, como decía al comienzo, que tiene como único objetivo llevar un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Exaltamos el nombre del Señor a través de lo que hacemos, ese es nuestro propósito, y presentamos su preciosa palabra. Y todos los domingos en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga a las 10 de la mañana tenemos la reunión familiar dominical. 10 de la mañana iniciamos con nuestra actividad. Hay actividad para niños, estudio o presentación de la palabra del Señor en el lenguaje para los niños, actividades para los niños y en el salón principal un estudio de la palabra de Dios. Invitados todos en familia, en el norte de Bucaramanga frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el centro bíblico que inicia esta actividad a las 10 de la mañana. En Bucaramanga Centro, carrera 17, número 58-191, barrio Ricaurte, también a las 10 de la mañana inicia esta preciosa actividad. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Les esperamos, 10 de la mañana. Bien, vamos a compartir ahora unos cánticos de inspiración cristiana que esperamos sean también de bendición para su vida. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya vive en mí. Para mí en mi vida es todo, siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfos me da. Si estoy enfermo, Cristo me alienta y da mi alma seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya vive en mí. Para mí en mi vida es todo, siempre feliz
buscará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Gracias al Señor porque podemos exaltar su nombre, podemos cantarle a Él. Tenemos estos cánticos que han sido compuestos por preciosos siervos del Señor que han dejado estos cánticos que son alabanzas al Señor, que exaltan el nombre del Señor y que llegan también a lo profundo de nuestro corazón. Queremos recordarles que en el canal en el que usted se encuentra en este momento, ahí en YouTube, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga, así se llama el canal, y en las listas de difusión va a encontrar una cantidad de contenido disponible para su edificación. Por ejemplo, los estudios del libro de los Salmos, la mayor parte de los estudios, hay como 2 o 3 que no quedaron grabados por situaciones tecnológicas, en algunos casos porque se nos olvidó poner a grabar, pero los que llevamos hasta ahora están ahí. Hay, insisto, como 2 o 3 que no quedaron. El resto están capítulo a capítulo, cada salmo grabado. Usted puede repasarlo, puede edificarse, puede usted coger su Biblia, estudiar, escuchar lo que allí compartimos ese día o sobre ese salmo y hacer también su propio estudio y que el Señor hable a su vida a través del estudio de su palabra. Y como ese, hay otra gran cantidad de contenido que hemos estado grabando en los últimos años y sabemos que pueden ser de mucha edificación para su vida. Le animamos a que ingrese al canal Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube y disfrute de todo este contenido que hay allí grabado. Ahora nos disponemos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Nuestro hermano Jorge Pinzón ha traído un estudio de la palabra de Dios relacionado con este mes de septiembre, con lo que estamos celebrando por lo menos en nuestro país durante este mes de septiembre. Queremos invitarle a que se concentre en lo que el Señor tiene para decirle, que aparte este tiempo para escuchar al Señor a través de su siervo y escuchar también a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo lo que Dios tiene para enseñarle a usted. Así que le animamos a concentrarse en lo que sigue. Adelante, hermano Jorge, bienvenido. Que el Señor le bendiga. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, mi hermano Saúl. Qué bueno. Vamos a pasar la presentación, a compartirla. Hoy día 10 de septiembre del 2023. Y eso del 10 de septiembre de 2023, pues solo quiere decir que ya pasaron 3/4 partes del año. No sé si ustedes se han dado cuenta. 3/4 partes del año se pasaron. Y ya, adiós, agosto se fue. Llega septiembre. Y bueno, recibimos a septiembre, ese mes del amor y la amistad. Bienvenido septiembre. Septiembre tiene tantas cosas. En Bucaramanga, por ejemplo, está la feria bonita, las calles atiborradas de gente, el comercio, bueno, todas las cosas que implican septiembre. Y todo esto tiene mucho que ver con un personaje que la gente habla mucho, que es Cupido. Cupido es un personaje que se dice que él tira flechas y hace que las parejas se amen, ¿verdad? Que nos amemos las personas. Sin embargo, a pesar del amor, de la importancia del amor de este mes, el mismo Cupido, pues siguen habiendo corazones duros en el mundo, ¿verdad? Y de hecho, yo pienso que la mayor cantidad de problemas que hoy pasa en el mundo es por la falta de amor.
el egoísmo, el egocentrismo o el amarse a sí mismo ha impedido que la gente busque en otras personas la forma de servir y hacer esto. Hace unos meses nos reunimos un grupo de personas hablando de algunos temas que nos da por hablar y alguien hablaba de cuál era la mayor necesidad del mundo. Y tal vez alguno decía que el dinero, otro hablaba que principios y valores, otro que la educación y cosas como esas. Y a mí se me ocurrió decir que yo creía que lo que me faltaba era el amor, porque si nos amáramos, pues no habría tantas cosas. O sea, si yo amo a otra persona, ¿por qué le voy a hacer daño? Y voy a buscar lo malo. El problema del amor tiene que ver es con la fuente del amor. Y eso quiero hablar en esta mañana, la fuente del amor. ¿Qué es lo que hace que podamos amarnos los unos a los otros y poder entender que los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, fuimos creados para amar y ser amados? Yo creo que Dios nos creó con esa intensidad y muchas cosas, pero algo muy importante con lo que Dios nos creó fue esa capacidad de amar y de ser amados. De hecho, la parte afectiva es muy importante. Hoy en día en salud, estos 3 días estuve en un congreso virtual donde se habla del manejo de emociones en los pacientes, incluso se habla en pacientes con demencia senil y Alzheimer, y cómo la mayoría de hijos o familiares dejaban a estas personas allí cuando lo que más necesitaban era afecto, y cómo habían algunos programas, como el programa Perlas o otros programas en varios países, donde lo que hacían era coger a estas personas de edad y darles afecto y darles amor, y entender que ellos viven su cuento. O sea, el problema de la enfermedad de demencia senil o de Alzheimer no es por la persona, sino por la familia que sufre porque no entiende por lo que está pasando el paciente. Pero todo eso tiene que ver con amor. Muchas enfermedades hoy en día se consideran como resultados de pensamientos, como las enfermedades psicosomáticas, pero también de emociones. Para mí, por ejemplo, enfermedades como la tiroides tiene que ver con emociones. Y esto es porque no hemos aprendido a amar y a ser amados. Entonces, el propósito de esta mañana, en estos minutos, es hablar un poquitico de eso. Y quiero referirme a un versículo inicialmente que está en la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 16. Porque me da la impresión que no es Cupido, y que por estar buscando a Cupido y sentir esas mariposas, hemos convertido el amor en algo totalmente efímero, totalmente de sentimientos. Y yo creo que el amor trasciende a los mismos sentimientos. Y es lo que espero expresar de alguna manera. Dice en 1 Juan 4:16 que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mire que parte de una base, la importancia de creer y de conocer ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y ese es el problema del mundo, que el mundo no está buscando de Dios, está alejado de Dios. Y si está alejado de Dios, ¿cómo creer en el amor? ¿Cómo conocer el amor? Lo segundo que me muestra este texto dice que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, esa es una de las verdades más importantes de entender y es que Dios es amor, ¿no? O sea, no solo Dios nos ama, sino que Dios es amor. Y también dice que el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. Entonces, el texto nos habla de 3 cosas. Lo importante es creer y conocer el amor de Dios. Segundo, cómo entender que Dios es amor. Y lo tercero, la relación que va a haber entre el hombre y Dios, de permanecer en Dios y obviamente permanecer en amor. Luego, no solo Dios es amor, sino que el amor es de Dios. Y la forma de generar ese amor es teniendo una relación con Dios. Y creo que ahí es donde viene el problema, porque el mundo hoy en día no está buscando esa relación con Dios. Hoy en día hay tanta pérdida de valor, de principios, la educación, como está llevando los cambios que hay en muchos países donde el amor se ha desvirtualizado y ya se puede amar a los animales de una manera incluso erótica y se puede hablar, y ese movimiento nuevo que salió, que es lo de bisexuales, donde se piensa en la parte de atracción física y sexual cuando se siente una atracción solo intelectual y emocional, sin importar si es hombre, si es mujer, no importa, ¿verdad? Pero también amor entre personas, entre vecinos, entre la sociedad misma, donde queremos es agredirnos. Pues por eso creo que es importante hablar de ese concepto del amor. Y si yo entiendo que el amor proviene de Dios, pues quisiera hablar de esas características del amor de Dios. Y entendiendo y conociendo esas características del amor de Dios, deseamos establecer esa plena relación con Dios para experimentarlas. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre las características del amor de Dios. Y para mayor ayuda, pues todas empiezan por I. Entonces vamos a hablar de que el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es inmenso, el amor de Dios es incomparable, el amor de Dios es inmerecido, el amor de Dios inspira y motiva,
y el amor de Dios es indescriptible. 6 características de las muchas características que tiene el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene otras características, pero hoy tan solo vamos a hablar de estas 6. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias porque estamos en un mes importante que es el mes del amor y la amistad. Pero Padre, a veces creo que desconocemos lo que es el amor, la fuente del amor. Y por eso queremos ir a tu palabra para que nos enseñes parte del amor tuyo y lo que ese amor tuyo debe comprometer en nuestras vidas, Señor. Entendiendo que hay varias clases de amor, Señor, pero que solo tú eres amor y que nuestra relación contigo y el permanecer contigo es lo que nos permite aprender a amarnos los unos a los otros, Señor. Pero también que mirando la expectativa de tu amor, la grandeza de tu amor, vamos a empezar a sentir amor porque nos rodean ya un poquito están tan lejos y sentir situaciones tan complicadas como lo que está pasando Haití en estos momentos. Queremos orar también por este país, que tú seas obrando en medio de los hermanos de allí, en medio de la persecución que hay allí, en medio de la situación que hay en Haití y en otros países del mundo. Tal vez en Colombia también hay varias partes donde por alguna manera se ha levantado tanta violencia, tanto engaño, tanta corrupción. Pero Padre, no juzgamos, tan solo encomendamos a ti las situaciones que están pasando, para que tú en tu amor y en tu misericordia seas obrando. Oro para que este estudio llegue a nuestro corazón y, Padre, si hay alguna persona que no conoce el amor tuyo, que pueda conocer no solo las características del amor, sino que pueda sentir esa necesidad de creer en ti, de conocerte a ti y de relacionarse contigo. Todo para gloria tuya, para el crecimiento de la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a ver estas características. Y la primera, recuerden, infinito, inmenso, incomparable, inmerecido, inspira, indescriptible. Y la primera es infinito. Bueno, hablar de infinito es complicado porque esa palabra no puede caer en nuestros cerebros, porque infinito es que existe siempre y siempre existirá. Cuando el salmista en el Salmo 90 habla de Dios, dice, Señor, tú nos has sido refugio, habla del pasado, de generación en generación. Y va bien hasta el pasado, antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, si yo hago una línea de tiempo, desde antes de la creación hasta el final de los tiempos, dice que desde esa creación hasta la eternidad, Dios es Dios. Y ya sabemos que Dios es amor. Luego, si Dios es amor, el amor de Dios viene desde la creación hasta la eternidad. Y obviamente que es interesante entender que hay un Dios creador. O sea, no fue la creación quien creó a Dios, sino Dios quien creó todo lo que existe. Porque Dios está desde antes que naciesen los montes. Dios los creó con su palabra. De la nada lo creó. Claro, muchos discuten eso y muchos debaten la creación de Dios. Pero hasta el momento no he encontrado ninguna otra teoría que me llene a mí más. Entendí alguna vez que todo fue creado en un caos y el fenómeno este del mundo donde todo explotó y se creó esto. Cuando a mí me dicen que para creer en la creación de Dios se necesita mucha fe, yo creo que se necesita mucho más fe para entender que todo se explotó y de todo eso que explotó vemos tantas cosas tan maravillosas como las que existen hoy, ¿verdad? Sin embargo, el texto lo que nos lleva es a entender las características del amor de Dios y entender que Dios es desde la creación hasta la eternidad. Hay un Dios que creó todo, que sostiene todo y que también va a estar allí en la eternidad con muchos de nosotros. Pero Jeremías, en su capítulo 31, expresa algo muy importante. Él le dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías podía entender fácilmente que Dios lo había amado. Siempre lo amó. Y en ese amor lo que hizo fue prolongarle la misericordia. Porque el amor de Dios se une a su misericordia. Recuerden que la palabra misericordia es como el corazón de alguien se mueve ante la miseria de otra persona. Dios en su gran amor, Dios en su gran competencia, en sus capacidades, en su voluntad, mira nuestra necesidad y obra en medio de esa necesidad. Eso es misericordia. Jeremías entendía que el amor de Dios era eterno, que Jeremías era, el amor de Dios obraba en Jeremías. Y parte de la forma en que oraba es que le prolongó la misericordia. Pero mire que él entiende, el amor es eterno. Si miramos en Efesios, capítulo 1, que es un texto muy importante de estudiar y de entenderlo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando que Jesús es el Hijo de Dios, pero entendemos que Jesús es el Dios hecho carne. ¿Y qué hizo?
Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando que nos llenó de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo mismo. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Luego el amor de Dios es desde antes y Dios es infinito. Y el amor es infinito. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. ¿Y cómo nos escogió? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, yo entiendo que a veces peleamos con ese concepto de predestinación, porque es que, ¿por qué unos sí y otros no? Básicamente lo que yo pienso es que Dios es espíritu, Dios es eterno. O sea, para Dios todo es tiempo presente. Dios no tiene el día hoy, el día mañana, porque Dios es espíritu, Dios todo lo ve. Entonces Dios conoce nuestras vidas y en medio de eso dice que en su amor y en su misericordia ha hecho cosas, por ejemplo, permitir que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros para cambiarnos. Y dice al final, para ser adoptados hijos suyos. Luego algo importante que hay que entender es que todos los seres humanos somos creados por Dios, todos. Pero algunos de esos creados por Dios vamos a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y esos que son hijos de Dios deben de transformar sus vidas para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué sucede esto? Según el puro afecto de su voluntad. No es por voluntad de sangre ni de carne, sino por el amor de Dios, por voluntad de Dios. Luego podemos entender fácilmente que ese Dios, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, es amor. Y ese amor de Dios nos acompaña desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde antes que naciéramos, Dios nos ama. Y lo más importante es que por medio de Jesucristo, por medio del amor, por medio del afecto de su voluntad, Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para que nosotros fuéramos hijos suyos, adoptados por Él, ¿verdad? Y para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Luego, el amor de Dios es infinito. Tu amor, Señor, por nosotros es infinito. Qué lindo que entendamos que nunca el amor de Dios va a ser separado de nuestras vidas. Es un amor infinito desde la eternidad hasta la eternidad. Desde antes de la creación y hasta la eternidad. Y no hay nada, como dicen Romanos, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Lo segundo, el amor de Dios es inmenso. Me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñitas. Me decían, papi, ¿me amas? Y yo le decía, sí, te amo. Me decía, ¿qué tanto me amas? ¿Hasta dónde me amas? Y yo le decía, hasta el cielo. Y una vez la otra me decía, no más sino hasta allá. Y decía, pero ¿qué más puede amar? Pues si yo entendiera que el amor de Dios es inmenso, voy a entender que abarca todo mucho más. Es tan grande, tan maravilloso, que no cabría en nuestras mentes. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 16 nos habla de ese inmenso amor de Dios y dice, porque tal manera amó Dios al mundo. Mire que la característica del amor de Dios es que fue de tal manera, es la forma tan grande que decía ya, por la grandeza, por la inmensidad del amor de Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nosotros el ser humano que es pecador, que está rebelado contra Dios, que está separado de Dios por el pecado, Dios de tal manera amó su mundo que se hizo carne con un gran propósito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el hombre está perdido, porque está separado de Dios. Y tenemos que volver a ese Dios y solo hay un camino para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sin por mí. Y ya vimos, el mundo se divide en dos, los creados por Dios, que somos todos, y de eso es un grupo que son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido a Jesucristo. Por eso Dios amó tanto al mundo, inmensamente al mundo, que dio a su Hijo. Si miramos en Efesios, capítulo 3, versículo 18, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano debería buscar cómo comprender algo, ¿verdad? Que los creyentes debemos de comprender algo. Y habla de cuál será la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Es decir, el amor de Dios no es solo 3 dimensiones, tan inmenso que tiene 4 dimensiones, ¿verdad? Es ancho, es largo, es profundo, es alto. Pero dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Eso se escapa de nuestras mentes. El amor de Dios es tan inmenso que se escapa de la mente del ser humano.
excede a todo conocimiento, ¿verdad? ¿Y para qué quiero yo eso? Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Habíamos visto en el 1 Juan 4 que debemos de permanecer en Dios y permanecer en su amor. Pero la forma de permanecer es ser llenos de la plenitud de Dios. Y esa forma tiene que ver con que es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas, porque los seres humanos no somos capaces de comprender la grandeza del amor de Dios. Y no somos capaces de comprender que para nosotros el amor es beneficiar, en el sentido que yo amo si alguien me trata bien, o si yo lo amo, pues me hace el bien a mí. El amor de Dios no es así. Mire 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez repito, la situación del ser humano es que estaba en pecado. Ese pecado nos separa de Dios, estábamos en rebelión con Dios, estábamos separados de Dios. Y Dios quiere reconciliarnos, Dios quiere redimirnos, pero tiene que usar su amor pegado a su justicia. Y en Romano dice que la paga del pecado es muerte. O sea, si alguien peca, tiene que morir. Y la palabra muerte no es una muerte física. La palabra muerte tiene dos connotaciones, porque la palabra muerte quiere decir separación. Algún día nuestro espíritu, nuestra alma se separará del cuerpo, eso es muerte física. Pero hay una muerte espiritual cuando nos separamos del Espíritu de Dios. Y eso está hablando acá, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Por eso cuando Adán y Eva pecan, Dios, que había estado en comunión con ellos todo el tiempo, que habían hablado, entra y ve que Adán y Eva se esconden, porque había una ruptura en la relación con Dios, producida por el pecado. El ser humano, desde Adán y Eva, no por ellos, sino porque nosotros pecamos, ¿verdad? Estamos separados de Dios. Y el amor de Dios consiste en que a pesar de que nosotros estamos separados de Él, a pesar de que somos enemigos de Él, Él envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Y ahí se une el amor de Dios y la justicia de Dios. Si la paga el pecado es muerte, alguien tiene que morir. ¿Y quién hizo esto? Pues Jesús lo hizo, ¿verdad? Por eso es que damos gracias a Dios por la obra eterna de Jesucristo. Hacemos memoria de la obra de Jesucristo, porque a través de esa muerte de Cristo en la cruz somos salvos. Hace unos días hablábamos del proceso de salvación y hablaban de que había muchas cosas para ser salvos. Podría decir algunas, como las buenas obras, la religiosidad, de asistir a la iglesia, los santos, la Virgen, bueno, tantas cosas que se buscan y que la gente cree en eso. Pero, ¿qué es lo que nos hace salvos? Si dice que la paga del pecado es muerte, la única forma de ser salvos es que alguien haya pagado por nosotros. Y la única forma de que alguien haya pagado por nosotros es que haya muerto. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces las obras nos hacen morir? ¿Cuántas veces los santos han muerto por nosotros? Pues sí, murieron por su vida santa y hay que reconocer ese ejemplo de muchos hombres que han seguido en busca de Dios, ¿verdad? O que han sido muy generosos, muy amables y han sentido ese amor de Dios en sus vidas. Pero, ¿cuál de todas esas cosas que hemos nombrado o otras cosas que hay en el mundo como el rosario y cosas ha muerto en la cruz? La única forma de ser salvos es porque alguien murió por nosotros y el único que ha muerto por nosotros es Jesucristo. Ahora, esto no es desconocido porque todo el mundo lo cree. Si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente qué se celebra en Semana Santa, y la gente le dice, bueno, que Cristo murió por nosotros. El problema no es saberlo, el problema es creerlo. En el primer texto que ven ustedes allá arriba dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es saberlo, es creerlo, es aceptarlo en nuestro corazón y poder decir, gracias Jesús, porque moriste en la cruz por mí, porque pagaste el pecado por mí y porque eso es lo que me hace ser redimido, ser reconciliado y por el amor de Dios me ha hecho ser adoptado como hijo de Dios. Porque ese amor de Dios es inmenso, inmenso. No solo es infinito, sino que es inmenso. Pero también el amor de Dios es incomparable, es incomparable. En Romanos, capítulo 5, versículo 6 al 9, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ustedes lo que Cristo murió por los pecadores. Eso es lo que hizo Jesús. El amor de Dios es tan grande que a través de Jesús muere por los pecadores, no murió por los justos. Por eso dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Tal vez uno se sacrifique por lo bueno. Ay, él ha sido tan bueno conmigo que yo voy a hacer esto. Ay, él ha sido tan justo conmigo que yo voy a hacer esto por él. Pero el texto nos dice que a pesar de lo malos que somos nosotros, a pesar de lo equivocados que somos nosotros, a pesar de los pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo reafirma el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo incomparable del amor de Dios. Que Cristo no murió por los buenos. Es más, cuando Él está en la cruz, todo el mundo lo afema de Él y se burlan de Él y rifan sus prendas. Y Jesús lo único que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y murió por nosotros, ¿verdad? Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En otro texto dice que sí, con todo lo que somos, Él murió por nosotros. ¿Qué más nos da ahora que nos ha reconciliado y nos ha redimido? Si siendo pecado Él murió por nosotros, pues ahora obviamente seremos salvos de la ira. Esa es la salvación. Y la salvación es que nos salvamos de la condenación final. Algunos le llaman infierno, algunos le llaman de alguna manera. Pero es la condenación que merece el ser humano por andar en pecado separado de Dios. Pero Jesús es el que nos redime. Dios en su amor nos hace hijos de Él por voluntad de Él, no porque lo merezcamos. Por eso el amor de Dios es incomparable. Y es tan incomparable que Jesús estaba allí en la cruz. Y había mucha gente en la cruz. Por ejemplo, están los ladrones. En Lucas capítulo 23, versículo 39, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres, o sea, yo no creo que seas, pero si tú fueras, sálvate a ti. Ah, pero espérate, y a nosotros. O sea, demuéstranos que eres el Cristo bajando por nosotros. Pero si Cristo hubiera bajado, ¿quién hubiera muerto por ti? ¿Y quién hubiera muerto por ti? Jesús tenía que morir. Era difícil, tanto que Él va y ora antes y dice, Padre, si es posible, quítame esta copa. Pero se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y en medio de eso se cuestiona su sufrimiento en ese momento. El saber que el Padre le había abandonado porque todo nuestro pecado iba a caer sobre Él. Pero por encima de todo esto está el amor de Dios. El amor de Jesús mismo, que está entregando su vida por nosotros ahí en la cruz. Por eso en Lucas 23, el versículo que sigue, 40, está el otro ladrón, el otro malhechor diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Mire que ese hombre reconoció que el que estaba en la cruz era el Dios hecho carne, ¿verdad? Y dice que está en la misma condenación. Pero dice que hay algo distinto. Dice, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. ¿Sabes? Que hasta el momento nadie reconoce un mal en Jesús. Ni Pilato, ni Herodes, nadie, ni siquiera este ladrón. Todos sabían que no había pecado, más ningún mal hizo. Y en 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros éramos los que deberíamos de haber muerto en la cruz. Pero Jesús, en su gran amor, en su incomparable amor, dio su vida por nosotros. Él no hizo ningún mal. Él no merecía morir, pero fue crucificado, ¿verdad? Y fue cambiado por Barrabás, quien había cometido todos los males y atrocidades que habían, ¿verdad? Por eso este ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconociendo dos cosas, que Jesús era rey, rey de reyes y señor de señores, y segundo, que algún día va a venir con su reino. ¿Estás esperando que Jesús venga por nosotros? Porque estamos confiando en la segunda venida. Pero eso hace parte de ese amor de Dios, que es incomparable. No lo podemos comparar con nada, con el rojo ni con nada de eso. Porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y obviamente ese amor de Dios es inmerecido, inmerecido. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire, reflexionen, piensen en cuál amor nos ha dado el Padre, en que siendo nosotros rebeldes, pecadores, malos, enemigos de Él, el amor de Dios ha sido tan grande que nos ha llamado hijos de Dios. Ese es el amor de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Él nos adoptó por su voluntad, no porque lo mereciéramos. Nadie merece ese amor de Dios tan grande, ¿verdad? Y dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahí está el problema, que el mundo no quiere conocer a Jesús.
que el mundo no quiere conocer el amor de Dios. Y entonces cada uno está buscando en su egoísmo, en su fama, en sus cosas, conseguir las cosas, acabando con las cosas del mundo. Y por eso el mundo anda como anda. Por eso es importante entender que el amor de Dios es infinito, es profundo, es inmerecido, ¿verdad? Es incomparable. En Efesios, otra vez, capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, recuerde que Jeremías dice eso, que me has amado con amor eterno y por lo tanto me prolongaste tu misericordia. Acá en Efesios dice que Dios es rico en misericordia, es amor, pero rico en misericordia. Y dice, por su gran amor, con que nos amó, ahora estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos muertos espiritualmente. Recuerden que la palabra muerte quiere decir separación. Y está la separación física, que es la muerte física, y está la separación espiritual. Estábamos muertos, pero espiritualmente. Pero vivíamos como muertos, como zombies, sin entender la realidad y la grandeza del amor de Dios, sin comprender la importancia de Dios, haciendo lo nuestro, ¿verdad? Pero dice que aún estando muertos en nuestros pecados, ¿qué hizo Jesús? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Pero no solo nos dio esa salvación, no solo nos dio ese perdón, sino que es que juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto lo que quiere decir es que algún día estaremos con Jesús en la eternidad por siempre. De que Él fue a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estuviéramos. Y en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire lo que el texto está diciendo, que Dios muestra su amor para con nosotros. No solo muriendo Jesús en la cruz por nosotros, sino que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo de Jesús. Pues dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, claro, estamos aquí en la tierra. Pero la verdad, vamos a ir allá al cielo. Allí es donde está nuestra verdadera ciudadanía. Aquí somos migrantes. Acá estamos de paso. Es un tiempo que estamos de paso, ¿verdad? Y obviamente estamos esperando a que el Señor Jesús venga de allí del cielo por nosotros. Y ese día que Él venga, cambiará este cuerpo carnal por algo espiritual, para ser como Él y estar con Él por toda la eternidad. Nuestra esperanza es estar no solo en el amor de Dios, no solo relacionarnos con Dios a través de Jesucristo, sino estar puesta y enfocada en la eternidad que algún día tendremos. No porque lo merezcamos, sino porque el amor de Dios lo provee. Porque el amor de Dios ha sido tan grande para con nosotros que nos ha hecho sus hijos, nos ha salvado la ira y la condenación, y algún día estaremos con Él por la eternidad. Pero ese amor de Dios debe motivarnos, debe inspirarnos a algo. O sea, yo sé que es difícil comprender el amor de Dios, pero debo tratar de pensar en la grandeza del amor de Dios, en lo inmerecedor que soy yo de esa grandeza del amor de Dios. Y eso debe producir algo en mi vida. En 1 Juan 3:16, repito otra vez, dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y si Él puso su vida por nosotros, si nosotros sabemos eso, pues también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. O sea, si yo comprendo en el amor de Dios que es tan grande, ¿por qué no pensar también en los hermanos? Pero dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón como mora el amor de Dios en él. Dios es amor. Y tú y yo podemos conocer ese amor de Dios y entender que el amor de Dios es que Jesús dio su vida por nosotros. La gran pregunta es, si yo comprendo ese amor de Dios, si comprendo la grandeza de ese amor de Dios, si comprendo que soy inmerecedor de tanta grandeza y tanto amor de Dios, pero sé que Él me ama, sé que me salva, sé que me libra de la condenación, ¿no será que yo debo amar a los demás también? Porque dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Y se acuerdan que decía que debemos de permanecer en el amor de Dios? Entonces la forma de permanecer en el amor de Dios es que nos inspira a amar a los demás. Según de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos forza, pensando eso, que si uno murió por todos, Cristo murió por todos los seres humanos, luego todos murieron, porque la paga del pecado es muerte.
Y Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego, la pregunta es, si Cristo murió por mí, ¿no es justo que yo viva por él? ¿No es justo que yo viva para él? Primera Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, cuando éramos enemigos, él nos amó. Ahora que nos ha mostrado su amor, su grandeza, su misericordia, ¿no será que tú y yo hemos de amarle a él? ¿No será que hemos de estar en gratitud por todo lo que él hizo por nosotros? Y Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados de él, nos ama, nos ha mostrado su amor, ¿verdad? Pues yo voy a imitar ese amor. Por eso dice el versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y entendemos que el amor es entrega. El amor no es un sentimiento, el amor no son unas maripositas. El amor es estar dispuesto a sacrificarse por los demás y a hacer las cosas por otros. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso tenemos una esperanza en la eternidad. Nuestros ojos, nuestro enfoque está en la eternidad, porque es lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, Dios es amor. Pero al relacionarme con Dios, a permanecer en Dios, a permanecer en su amor, ese amor llega a mi corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo ame a los demás. Para que yo ame a los... Y ese amor, pues también es indescriptible. ¿Cómo describir el amor de Dios? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto lo que quiere decir no es más, sino que Cristo murió, me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si Él murió por mí, no es justo que yo viva para Él, lo veíamos antes. Entonces, si eso es cierto, entonces yo estoy juntamente crucificado con Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan indescriptible que no lo puedo definir, pero sí lo debo vivir, sí lo puedo mostrar, sí lo puedo evidenciar. Luego, yo no puedo mostrar la grandeza del amor de Dios porque no lo puedo ni comprender, pero las personas que me rodean sí pueden ver el amor de Dios en mi vida. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si el amor de Dios está en mí, y si Cristo vive en mí, pues yo lo que voy a hacer es mostrar el amor a los demás. Porque San Juan 3:16 que lo hemos visto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, esa grandeza del amor de Dios solo es evidenciable por nuestras vidas. Luego dice que en Juan 3:16 dice que el amor de Dios primero es grande, de tal manera amó Dios al mundo. Segundo, es ilimitado, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree, no tiene límites, todo aquel que en él cree. Querido amigo, tú que estás en esta mañana o esta tarde aquí, escuchando este video, si no has comprendido el amor de Dios, yo quiero ver que ese amor de Dios sí te cura a ti. No importa qué tan pecador hayas sido, no importa qué tantos errores, delitos y pecados hayas cometido, ahí está el amor de Dios. Ese amor es tan grande, pero no tiene límites. Todo aquel que en él cree hoy, en este momento, tú puedes ir a Jesús. Tú puedes decirle, Jesús, entiendo de tu amor. No lo puedo comprender, pero entiendo que me amas y que ese amor fue tan grande que moriste en la cruz por mis pecados. Y te invito a entrar en mi corazón. Creo en ese amor, ¿verdad? Y te invito para que cambie mi vida, para que me hagas sentir tu amor y vivir como tú quieres que yo viva. Y dice que ese amor es grande, es ilimitado y es sacrificial, porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Y por último, tiene propósito. Y el propósito es que tú no te pierdas, que tú no vayas a la condenación, sino que vayas a la vida eterna. Querido amigo, en esta mañana o en este momento, tú puedes comprender el amor de Dios. Puedes recibir ese amor de Dios a través de Jesucristo, quien murió en la cruz por ti, quien pagó por tus pecados, quien es el camino para llegar a Dios y que nos reconcilió, es decir, nos volvió a unir con Él. Y fuera de eso nos ha hecho hijos suyos. Somos sus hijos. Ya no somos criatura, sino somos sus hijos porque hemos recibido ese amor de Dios tan grande. Y estamos totalmente seguros que si hemos creído en ese amor, si hemos recibido ese amor y si vivimos en ese amor, si permanecemos en él, tendremos vida eterna.
Mire, el amor de Dios es infinito, inmenso, incomparable, inmerecido, nos inspira, es indescriptible para con cada uno de nosotros. En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, ¿qué es lo más importante? Entender que no es solo que Dios nos ama, sino que ese amor tan grande de Dios, ese amor tan infinito, tan incomparable, ese amor que no merecemos, debe inspirarnos a vivir una vida que Cristo quiere vivir en nosotros. Por eso dice que toda la ley de estos dos mandamientos depende de toda la ley de los profetas, es decir, de amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, es que dependen todos los mandamientos. Si alguien piensa en cumplir los mandamientos para la salvación, pues aquí están resumidos. En creer en el amor de Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón, es decir, todos los sentimientos y emociones, ¿verdad? Con toda nuestra alma y con toda tu mente, con pensamientos, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Y obviamente, si ese amor es así, pues vale la pena imitarlo. Tenemos que aprender a tener ejemplos en nuestra vida y modelos. Y qué bueno modelar el amor de Dios, ¿verdad? En 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Mire, 3 versículos. ¿Y cuántas veces está la palabra amor? Porque es ese amor de Dios tan grande. ¿Y qué nos habla de ese amor? Primero que Dios es amor, ¿verdad? Y como Dios es amor, necesitamos hacer 2 cosas. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego, para amar a Dios se necesita nacer de nuevo. Nicodemo habla con Jesús, le dice que es necesario para nacer de nuevo, para ver el reino de los cielos. Y eso le dice nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y nacer del agua es cuando nacemos como seres humanos, que se rompe la fuente, la membrana, se estuviera el líquido amniótico y nacemos. Pero nacer del espíritu es cuando creemos en Jesús, cuando le invitamos a entrar en nuestro corazón y aceptamos que Él murió en la cruz por nosotros y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y nacemos de Dios. Pero no es solo nacer de Dios, es conocer a Dios, es relacionarnos con Dios, es permanecer en Él, es permanecer en su amor, es tener esa plena relación. Y el texto dice, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Puede nacer de Dios, puede haber nacido espiritualmente, pero si no conoce a Dios, si no se relaciona con Dios, ¿cómo va a amar a los demás? Hermanos, amigos, sí creemos en que Cupido es el dueño del amor, el que produce el amor, pero la verdad, el amor solo viene de Jesús, de su obra y en la cruz. La cruz habla de amor, no es la flecha. De cómo Jesús, Dios, hecho carne, vino a morir en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados. De cómo el Salvador dio todo por un pecador, por ti y por mí. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue su inmenso amor. Él pudo bajar de la cruz, como lo retó el ladrón, pero no lo hizo por amor. La pregunta es, ¿cómo responder al amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo responder al amor de Dios? Si no es amando a los demás y amando a Dios. Vamos a ver. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, la bondad que tú tienes para con nosotros. Señor, en este mes y en cada día de nuestras vidas, enséñanos a mirar el amor tuyo, a creer en el amor tuyo tan grande, Señor. Y aunque no somos merecedores, gracias por tu misericordia, por ese amor que ha dado en nuestras vidas. Pero enséñanos a creer en ese amor, a vivir en ese amor y a poder amar a los que nos rodean de tal manera que podamos entregarnos por ellos, Señor. Gracias porque cuando éramos pecadores, tú moriste en la cruz por nosotros. Ahora, enséñanos a vivir por ti, para el gloria tuya. Oro para que si hay algún amigo en esta mañana o en esta tarde o en el momento en que vea este video, que tú seas obrando en su corazón y en su mente y que él pueda entender y reflexionar la necesidad que tenemos, no solo del amor tuyo, sino de la salvación tuya, porque somos pecadores. Que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y así, de esta manera, estamos llegando
al final de este capítulo, de esta emisión de hoy, 10 de septiembre de 2023. Deseamos que el Señor le bendiga. Deseamos que haya tenido un buen tiempo, sobre todo que el Señor haya tocado su corazón con su preciosa palabra. Que tenga un resto de domingo muy feliz. Si está en el área metropolitana de Bucaramanga, le animamos a congregarse en los lugares que les he mencionado. Si está en un lugar donde no hay una congregación nuestra, le animamos a que busque un lugar en el cual se predique la sana doctrina, se enseñe la sana doctrina conforme a la palabra de Dios y se reúna. Busque amistades cristianas, busque comunión cristiana. Eso es importante para su crecimiento, para su edificación. Que tenga una semana llena de bendiciones para la honra y la gloria del Señor. Feliz domingo. Chao, chao.